La semana pasada Andrés Lerner reveló aquí, justo el día que se conocía el índice de inflación del 2,9, que se había timbeado con ese índice personas que tenían información privilegiada antes de que surja el índice. Otro escándalo para el gobierno de Milei. Hay más información, Andrés. Efectivamente, Gato, y seguimos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? De negocios, de timba y de uso de información privilegiada. En este caso, para hacer negocios en el mercado financiero, porque nosotros la semana pasada contamos que hubo, evidentemente, gente que tuvo acceso a la información privilegiada antes de que se conozca el dato de la inflación y que de esa manera, con ese dato, aprovechó para hacer plata en el mercado de apuestas. En el mercado de apuestas con criptomonedas, rápidamente se vio como 15 minutos antes de que salga el dato de inflación, 3 billeteras virtuales empezaron a apostar al 2,9%, que fue un dato que estaba por encima de lo que preveía el mercado. Pero acá lo grave, y lo que vengo a confirmar, te digo al 100% porque lo hablé con dos fuentes muy importantes del mercado, de las mesas de dinero más importantes del país, es que esto llegó al mercado financiero. En el mercado financiero, por lo menos una hora antes de que salga el dato de inflación, tenían el dato exacto del 2,9% y empezaron a operar en función de eso. Así es la cuestión que dos de los títulos que están atados a inflación, o sea, de los bonos que están atados a inflación, empezaron a subir. ¿Por qué? Porque había gente comprando. ¿Y por qué había gente comprando? Porque la inflación iba a estar por encima de lo que esperaba el mercado. 2,9%, el dato que vimos después. En simultáneo, un título a tasa fija, obviamente en este caso menos atractivo porque la inflación era mayor, caía, es decir, se iban deshaciendo de los títulos a tasa fija e iban comprando títulos atados a inflación. ¿Por qué? Porque la inflación iba a ser 2,9%. ¿Vos lo sabías? No. ¿Yo lo sabía? No. Los que estamos en esta mesa no lo sabíamos. Lo sabían unos pocos que pudieron acceder al dato de inflación antes que el resto. ¿Qué ocurre acá? Empiezan a haber, obviamente, pase de facturas. Porque por un lado, ¿quién puede acceder a este dato de inflación antes que el resto? Bueno, uno podrá decir... Y el INDEC está intervenido, ¿no? El INDEC está intervenido. El ministro de Economía, ¿te acordás que dijo a los periodistas con el índice anterior? Bueno, cuando renunció Labaña, me dijo, bueno, por los datos que me están diciendo del INDEC, el índice va a rondar, es decir, que a él le pasan información. Bueno, hay un proceso en el que efectivamente el INDEC le gira al Ministerio de Economía y al Banco Central la información un rato antes de que salga publicada. También hay un proceso interno dentro del INDEC donde el área que hace el informe se lo pasa al área de difusión para que el área de difusión pueda armar la carátula que después vamos a ver los periodistas, que va a salir en los medios de comunicación. Pero claro, el que empezó a decir que tenía el dato de inflación antes que el resto fue el propio ministro de Economía. Claro. Entonces ahora, y obviamente dado los contactos, las relaciones y la procedencia que tiene el ministro Caputo del mercado, bueno, hay muchas dudas de quién fue el que filtró esta información, que efectivamente se filtró en uno de los casos porque acá Fernando Molina hizo de nuevo un trabajo detallado sobre las billeteras virtuales que estuvieron trabajando sobre esta plataforma y apostando en esta plataforma, y una de las billeteras que puso $2.000 15 minutos antes de que salga el dato de inflación hace 2 meses, que tiene 100% de eficacia a la hora de apostar con la inflación. Perdón, para el cierre, la justicia porteña clausuró la plataforma Polymarket, que es la plataforma en la que se hacían las apuestas. Pero el problema no está en la plataforma, el problema está en la difusión de información privilegiada. Bueno, la seguimos mañana. Hay que profundizar esto también, ¿eh? Sí, es porque un acá tema. Hay otro gran negociado. Acá también hay un escándalo. Claro. Hay que timbear con la inflación. Son perversos. ¿Pero quién tiene que regular esto? Son perversos. ¿Quién tiene que regular esto? El uso de información privilegiada en el mercado. No tiene que haber información privilegiada. No, pero ¿quién tiene que estar detrás de que no haya información privilegiada? La Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores. Que participan y timbean ahí todo. La Comisión Nacional de Valores. Bueno. Me está llegando información, me escriben camaristas, importantes jueces del interior que forman parte de tribunales de justicia del interior del país respecto a la denuncia que acabamos de revelar, la primera denuncia contra el fiscal Eduardo Tayano del doctor Herzriken, que espero que lo diga bien, disculpe doctor. Marcelo Herzriken Velasco. Exacto. Primera denuncia